Buen día, mi nombre es Víctor Girón. Eh, Soy estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, de la sede de Boca del Monte. Estoy cursando el quinto semestre del año 2020, eh, recibiendo el curso de electrónica analógica en la sección B, impartida por el ingeniero Henry Sontay. En este caso vengo a explicarle lo que es el funcionamiento de, de una fuente regulable de 0 a 30 voltios, utilizando un diodo Zener como regulador. Y le voy a explicar lo que es cada parte del circuito, asimismo y la demostración de la variación del voltaje. Eh, para diseñar esta fuente, pues utilizamos lo que es un transformador con la característica de los TAP de 10 a 3, que va a tener una entrada de 120 voltios en el primario y una salida en el secundario de 40 voltios. También utilizamos lo que es un puente de diodos, que es el encargado de convertir el voltaje o la corriente alterna en corriente directa y el voltaje alterno en voltaje directo. Y tenemos acá también lo que es un capacitor de 2.2 milifaradios, que también es muy conocido como 2200 microfaradios, que es el encargado de cubrir el rizo que tenga ese voltaje salido por el puente de diodos para que hacerlo más estable. Tenemos una resistencia de 1.5 kilo ohmios en serie con el diodo CN1N4751A, que es un diodo Zener que trabaja con 30 voltios, que tiene un trabajo de 30 voltios. Y paralelo a él tenemos un potenciómetro de 10 kilo ohmios que va a ser el encargado en hacerle esa variación de voltaje al Zener para poder tener una excitación en la base del transistor, que en este caso el transistor es 2N3055A, para que al final nos dé como resultado una salida de voltaje regulable. También tenemos un capacitor de 2.2 microfaradios a la base del transistor, que eso lo que nos hace pues es para tener la validación de una señal estable en la base, y un capacitor de 100 microfaradios que también sirve como un, un filtro cubre rizos de la salida, también para mantener el voltaje estable hacia la salida. Tenemos un diodo LED y una resistencia en serie, que esto nos va a servir como dos objetivos, como indicador que funciona la fuente y también como carga hacia la fuente para que podamos validar la variación del voltaje. Vamos a proceder con la simulación y teniendo el potenciómetro al 100%, esto quiere decir que está con sus 10 kilo ohmios, tenemos una salida de 1.95 voltios. Vamos a ir variando nuestro potenciómetro. Ahora al 90% tenemos una salida de nuestra fuente de 2.62 voltios. Por tal motivo aún no se enciende el LED, porque el LED necesita como mínimo 3 voltios para poder funcionar. Entonces por tal razón no enciende el diodo LED y tenemos una salida de 2.62. Vamos a variar ahora nuestro potenciómetro al 80%. Tenemos una salida de 5.34 voltios y el LED ya no se encendió. Eso quiere decir que nuestra fuente sí está funcionando adecuadamente porque nos está regulando el voltaje y para ello pudo encender el LED. Vamos ahora a disminuir el potenciómetro al 70% y tenemos una salida de 8.26 voltios. Al 60% 11.2. Al 50% tenemos una salida de 14.1 volts. Eso quiere decir que nuestro potenciómetro ahora está situado en 5 kilo ohmios. Al 40% tenemos 17 voltios. Al 30% tenemos 20 voltios. Al 10% tenemos 26 voltios. Y al 0% quiere decir que la resistencia es casi cero en el potenciómetro, casi cero, porque no es cero y no hay resistencia valor cero, pero casi cero, que quiere decir que hay continuidad
en el paso entre la resistencia 2, tenemos una salida de 29.3 voltios. ¿Por qué nuestra fuente no llegó a 30 voltios, sino que a 29.3 voltios? Simple, la razón es porque nuestro transistor tiene un diodo entre la base y emisor, es un diodo de silicio y cumple con la condición de tener una caída de tensión de 0.7 voltios, que es el voltaje de ruptura del diodo. Por tal motivo, es el 0.7 voltios que consume el transistor hacia la salida. Por tal razón tenemos 29.3 voltios. Y con esto explicamos el funcionamiento de la fuente regulable de 0.30 voltios con un diodo Zener como regulador.